Los que tenemos de 25 a 35 años es muy probable que hayamos escuchado o sepamos qué es Beyblade. Aunque han existido generaciones posteriores de la clásica, no estoy muy enterado si han sido muy famosas o no. Beyblade fue creado por Takara, ahora es conocido como Takara Tomy, en 1999. Aunque en muchos lugares del mundo piensan que el Beyblade está inspirado en el famoso trompo, la verdad es de que los creadores se inspiraron en las clásicas peonzas japonesas, conocidos en Japón como Beigoma, y querían reinventar ese juguete. Últimamente hay un resurgimiento del Beyblade. Se siente tanto en torneos que se organizan como en la subida de precios de algunos de sus productos más clásicos. Así que en el video de hoy vamos a pasar por unas cuantas tiendas intentando encontrar Beyblades de la primera o segunda generación al menos, y sondear un poco los precios. Así que empecemos. Aunque Beyblade es muy famoso, no se suele encontrar mucho en las tiendas, la verdad. Se tiene que buscar bastante bien para poder encontrar algo relacionado a eso. Bueno, por acá son figuras, así que en teoría tengo que irme un poco más atrás. Muchas veces acostumbran colocar así en bolsa algunos artículos como los Beyblade. Al menos en los Hard Off suelen hacerlo, ese es un Bandai. Así que no creo que lo coloquen así. Peor que el precio está aumentando un poquito más cada vez. Así que yo creo que lo tienen que tener en vitrina. Esta tienda es bastante grande, 2 pisos, pasadizos y pasadizos de cosas coleccionables. Y entro porque muy probablemente no hay, y más o menos para que se den una idea que no es tan fácil a veces encontrarlos. Me vengo a encontrar hasta figuras de Dead by Daylight que casi nunca se ve. O de Yakuza. Miren ahí. Uf. Esta figurita de Link de Breath of Wild. Pero nada de Beyblade. Viendo por acá, me emocioné con eso de ahí. Dije, eso pueden ser unos Beyblade. Pero no, acercándome, se trata de unos Henshin Itemu, que vendría a ser como ítems de transformación. Es decir, de Kamen Rider o de otras series de Super Sentai, etc. Hay de todo. De lejos parecía. Esto peor. Miren ahí. Pensé que era algo así, pero no. Parece que no hay. Ahora, no es que no se encuentre para nada. Si nos vamos a una tienda por departamentos o como el Surugaya, una tienda que vende cosas de segunda pero también nuevas, he podido encontrar Beyblades, pero de la última generación. Es más, hace un par de semanas fui y ahorita nos vamos al pasado para ver lo que encontré en aquel día. Y bueno, otra vez he venido al Surugaya para ver, y justo en el medio me han dejado una gran variedad de Beyblade. Hay estos que son muy centrados en el competitivo, ven que es un poquito más grande, por lo que he averiguado se utiliza bastante. Te venden hasta este medidor inteligente. ¿Por qué, Emo? Porque puedes descargarte una aplicación y más o menos ver la fuerza de giro que le estás metiendo, es decir, pasarlo a otro nivel, profesionalizarlo. Hay de varios colores y tal, pero acá es una reedición de los primeros que salieron, en este caso del Drancer. Está más o menos, han manejado el arte antiguo, está 1000 yenes, está bastante barato. Creo que está nuevo, no está abierto. Así que no sé, me sorprende que esté tan barato. Imagino que ya no lo han llegado a comprar y están que lo rematan. Yo creo que me llevo este. Y ojo que hay varios tipos de presentaciones. También tenemos esta y una más pequeña, que son estas de acá, 1260. A diferencia de estas que ya había mostrado, ¿eh? Así que hay para todos los gustos. Y así también, un poquito más descartable, por decirlo de alguna manera. Miren, 891, pero que tienen 3. Me imagino que la estabilidad y todo eso será muy diferente. Así que con lo poquito que estamos viendo acá nos damos cuenta que prácticamente es un mundo. Hay muchas cosas por aprender. Pero antes de continuar, ¿cómo está constituido un Beyblade? Desde el principio, los Beyblade han estado diseñados con componentes intercambiables. Cada Beyblade consta de 3 partes: la punta de rendimiento, el anillo de energía y el disco de fusión. Los jugadores pueden combinar estas partes de diferentes Beyblade y así optimizar su rendimiento según la estrategia deseada. Es decir, pueden hacer que el anillo de rendimiento sea un anillo más pesado que otro y así de repente no darle tanta velocidad, pero sí más estabilidad. Depende del lance que hagas o depende de la estrategia, como dicen, que quieras llevar. Y seguimos cazando esas ediciones de primera y segunda generación de Beyblade y me he alejado como 2 horas de mi casa, muy cerca a Tokio, en una ciudad de la prefectura de Saitama. Miren lo que me he encontrado. Antes que nada, siempre la curiosidad pasando por... ¡Uy, qué pasó! Está de pelucada, Sailor Moon. Amiga, por favor, cuídate. Te falta tu tratamiento capilar. Pero dejando a Sailor Moon y a la Sailor por ahí, un poquito de Disney, un poquito de esto
Y aquí está, junto con cositas de Pokémon. Miren este Beyblade. Este personaje no viene a ser de la primera generación, creo que es de la segunda. Es Ozuma. Sí me acuerdo que tenía su grupete ahí. Está a 3.300, parece que está en buen estado, pero me gustaría intentar encontrar los principales. 3.300 yenes igual está a buen precio, pero por allá creo que he visto alguito más. Y corto acá, ya que estamos en una tienda y mi esposa me ha traído algo bastante especial. Sí, te lo conseguí para ti. Me lo ha conseguido, dice. Y una colaboración de Hello Kitty con Beyblade. Sí. Esposa, muchas gracias. ¿Quieres que te lo regale? ¿En serio? Sí, te lo regalo. Me encantaría. Por tu cumpleaños. Adelanta. Pero si falta medio año. ¡Qué ganga! Pero sí, traviesos, hasta la gran Kitty Chan juega a los Beyblade. 2100 más o menos, yo creo que está a un buen precio, sería aproximadamente unos $17, $16 por ahí. Sí, está muy bonito. Yo creo que, no sé si lo utilizaré para el torneo, para un próximo torneo que me gustaría participar o no. Pero bueno, como pueden ver, Beyblade... ¿Por qué se está riendo de esa manera? Disculpa. ¿Por qué se está riendo así? Que me das risa que dice que vas a participar. Mujer de poca fe, por favor, dejen en los comentarios que sí tienen fe en mí. Decía que, como pueden ver, hace colaboración con muchas personas y está entrando fuerte en el mundillo. Así que ya saben. Y silencio. Me distraje un poco en el especial porque estaba viendo unas cartas. Ya saben que está Dragon Balleros, todo lo de Dragon Ball. Pero aquí está. Esto es lo que estaba buscando. Miren esto. Mismo precio que el otro, pero ya te viene hasta con el esto de batalla de la primera generación. Ese es de los primeros, ¿ah? Los más sencillos, los más plasticosos. Pero miren ahí, me hace ilusión también este centro de batalla. No está mal. Y este muchacho se llamaba Iwan, si no me equivoco, al menos la versión japonesa sí, Iwan. Si hubiera estado suelto tal vez no lo hubiera comprado, pero acá con el estadio este de combate me hace ilusión. Está selladito, de los primeros. Así que te vienes conmigo, Iwan. O te llamen. Me dicen igual cuál es su favorito ahí en los comentarios. Así que seguimos con esta búsqueda después. Ya saben que esto pasa por épocas, pasa por tiempos. Es en un lapso de un mes. Pero no sé qué es futuro, qué es pasado. Depende cómo lo acomode en el video principal. No pensaba colocar esta parte, pero estoy en el supermercado. Aquí está Dai-chan. Bueno, después hacemos un especial de Pac-Man. Matito. Sino que venden estos launchers también en el pleno supermercado. Es decir, solo los lanzadores, ¿ven? Su precio, 389 yenes. Es decir, $2 más o menos. Increíble, ¿no? Sí. El Hard-Off a veces da sorpresas, así que vamos a dar una miradita. Tienen sus ediciones especiales acá un poco. Uy, esta dorada ha sufrido. Pero bueno, creo que el tema de las figuras o artículos de colección está por allá. Acá ya se comienza a ver un poco sus carritos de lata. Miren este de acá, 30.000 yenes. Unos $220 por ahí. Figuras, bastante desordenado, pero tiene su encanto. Artículos pokemaníacos y listo. Ajaja. Ya había venido porque me habían comentado, me habían dicho por ahí, un pajarito, que acá iba a encontrar algo tal vez. No es de la primera generación, si no me equivoco, porque ya tienen el F y todo, pero bueno, tener a Drazel o Draziel, pues está interesante, sobre todo de los personajes principales. Me lo llevo de todas maneras. 4.000 yenes, muchachos. Por ahí están viendo en dólares exactamente. Como un pequeño paréntesis a este especial, tiene cosas como esta, por ejemplo, el Marowak, está a 3.000 yenes. Normalmente estas figuras de Pokémon, pues, no pasan de 1.000 yenes, no pasan de 800 yenes. Así que debe de ser algo especial. Y aquí está Traviesos. Tengo que decir que está en mal estado. Quiero enseñarles esto. Miren este arañón, ¿lo ven? Pero le pedí un descuento al encargado y me dio un descuento de 500 yenes. Así que costó 3.500 yenes. Es decir, 20 y pocos dólares. De todas maneras, lo quería comprar. No había visto de él, había visto de otros, de los personajes de Beyblade. Así que por el especial y por el video, bueno. Pero si más adelante puedo encontrar uno en mejor estado, pues definitivamente lo cambio. Y estamos en el Yamada, una tienda ampliamente conocida por la tecnología.
para buscar estuches, cosas de tablet, de todo un poco. Televisores por ahí, los más grandes al fondo, juegos de Nintendo Switch, es decir, la típica tienda de tecnología que pueden tener en sus países. Ya saben, pero por acá hay algo bastante curioso. Si no me equivoco, estaba por acá. Unos momentos después. Aquí está. Miren todo este apartado de Beyblade. Estos son los últimos que han salido. Me imagino que de la nueva serie, del nuevo anime, del nuevo manga, hay 1, 2, 3, 4 colores. Me imagino que de cada personaje. Por acá hay otros extra que son más pequeños. Me imagino que no viene con el lanzador. Ahí está. Claro, estos vienen con el lanzador. Y estos vienen así nada más, el Beyblade solo. Lanzador es un poquito más práctico, seguro que sí. El launcher, yo estoy que le digo lanzadores, pero creo que se dice launcher. Ahí está. Y al parecer aquí abajo, lo que sería el estadio. Yo creo que sí. Ahí está. El tecnológico. A ver si en este especial sale un estadio, pero el retro también. Miren cómo lo dibujan. Y algo que les quería mostrar es esto. Aquí está la publicidad. Como una publicidad normal, ahí lo tienen, pero dentro más o menos nos podemos dar una idea de cómo lo quieren trabajar ellos. Es decir, como si fuese un Gear Sport. Por ende, están haciendo torneos, están haciendo activaciones, están haciendo de todo para posicionar Beyblade nuevamente. Desde antes ya se veía, pero ahora sí, cada parte de Beyblade es muy especial. Hay especificaciones. Aquí lo pueden ver, depende de qué Beyblade quieres, es el tipo de movimiento que hace, si es más estable, si es más rápido, depende de tu estrategia. Poco a poco hasta que se vuelve un poquito más elaborado, por decirlo de alguna manera. Y el launcher que les decía es este de acá, que tiene hasta una aplicación en el celular para que puedas ver las estadísticas de lanzamiento, es decir, la velocidad de giro, etcétera, etcétera. Una locura. Lamentablemente el launcher no está acá, ha volado, creo, si no me equivoco, estaba aquí. Porque si no me equivoco, estaba 2.000 yenes, alrededor de $15. Pero bueno, al menos acá lo pueden ver un poquito. Y como lo vintage siempre llama, como lo retro siempre llama, pues han sacado estas ediciones modernas. Y esta es la que casi no he visto. El Dragger Slash, 1.300 yenes, unos $9, creo yo. Por ahí me hace ilusión, ¿eh? Puede ser interesante comprarlo. Obviamente lo han hecho para llamar la atención de los jugadores antiguos, los retro, porque en mucha publicidad aparecen o dan a entender que también juegan personas ya adultas, digamos que de 20 años para arriba, de todas maneras. Y de repente, sacando los personajes de la primera generación, les provoca jugar más. Pero bueno, sigamos. En este video estamos repasando los Beyblade clásicos, pero la verdad es que ha habido innovaciones muy notables en la serie. Por ejemplo, en Beyblade Burst está el mecanismo de estallido, y es decir que los Beyblade ahora podían desensamblarse en combate cuando se golpean fuertemente, lo que agregaba un elemento de sorpresa y estrategia. Este sistema ha sido muy popular porque hace que cada batalla sea impredecible, y obviamente genera un poco más de show cuando salen volando. Y antes de hacer el unboxing vamos a comer un poquito. Hoy día es algo pequeñito, ¿no? Es algo pequeñito porque estamos cuidando la dieta, ya saben. No, la verdad que hoy día sí es un maltrato imponente porque en estos días ni siquiera hemos estado comiendo arroz, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto, esposa? Sí. Ahí está con su babero de bebé Hughie. Yo también porque somos un poquito cochinitos. Unos momentos después. Provecho, travieso. Esa carne estaba pero... ¿Qué? Esposa, por favor. Después de haber almorzado ya, vamos a abrir este primero que la verdad estaba un poquito roto. Ha sufrido un poco. Mira esto. Todo sellado. ¿Sellado? Sí, bonito. Nunca lo han armado, nunca lo han desglosado. Las primeras unidades o las primeras versiones de Beyblade, como había mencionado, o no sé si lo había mencionado, eran completamente de plástico. Por acá los stickers, ahí los vas pegando ahí en el Beyblade, porque estos vienen sin diseño. Y acá el launcher, que es el más sencillito que hay, ¿no? Con el jalador aquí. Y ahora vamos a ver a Wyborg, que los japoneses lo han armado bonito, porque hasta me confundí. Yo dije, es imposible que este estadio venga con esta edición. Y no venía, ellos lo hicieron, porque acá ya venía abierto con un plástico. Pero por dentro, miren esto, viene sellado también. Absolutamente todo. Parece que todas las ediciones de Beyblade retro, aquí, todas esas vintage, casi todas vienen selladas. Esta vez el launcher negro. Y miren, lo mismo, todo sellado. Y bueno, no podemos terminar el video sin darle una buena jaladilla.
Y ya lo tengo armado, traviesos. Aquí está. La verdad no sé si vale la pena hacerlo porque miren, los stickers ya han perdido fuerza. Ahí están los pobres. Es decir, cuando lo va a girar van a volar todos. Pero bueno, al menos para el video. Ahí está, me ha costado un poquito. No entendía ciertas cosas. Es más, no sé si lo he hecho del todo bien, pero he seguido todos los pasos, así que yo creo que sí. Vamos a darle una giradilla. Y bueno, traviesos, si les gustaría una segunda parte, me dejan ahí en los comentarios. Que yo sepa, este es de la primera generación, la verdad. ChatGTP me dijo eso. Ya me dicen ustedes si me ha mentido o no. Ahora sí, este estadio me da miedo, esposa, mira. Delgadito. Le voy a hacer hueco, no lo sé. Ahí va. Ojo. Ah, no, sí aguanta. Sí aguanta, sí. No, sí, lo armé bien, Nos vemos en el siguiente video, traviesos. Y lo que está saliendo ahí al costado del Beyblade es un video recomendado. Así que ya saben. Muchas gracias.